El motivo que me dio para entrar al mundo de la literatura, complicado. A mí me gusta, bueno, me gusta mucho leer, pero creo que fue por mi papá. Mi papá le gusta mucho la literatura, le gusta mucho la poesía francesa. Entonces de ahí como que empecé a tomarle ese gustito por la literatura y al final en el liceo también uno agarra ese gustito por la creación literaria. Creo que el liceo ha sido bastante importante para una formación como la que pude obtener. ¿Cuál es tu autor y cuál es tu obra literaria favorita? La que más te mueva. Complicado. Me cuesta decir cuál me gusta más o cuál me gusta menos, pero podría decir algunas que me agradan mucho, que podría ser El banquete de Platón. Me encanta. Yo creo que no sé si es imposible hablar de amor sin hablar del banquete de Platón antes. Sí, ¿qué tiene eso en especial, esa obra? ¿Qué tiene? Es muy rica literaria y filosóficamente. Es un libro de filosofía. Entonces, analizarlo, es muy entretenido ver cómo se interpretaba el amor desde la visión platónica, es muy entretenido. Sin embargo, si pudiera decir un libro que me encanta, es La insoportable levedad del ser de Kundera. Es exquisito, es un muy buen libro, me encanta. Y más o menos los autores que te gustan mucho. A ver. Porque has leído muchos libros de él. Que he leído mucho, Fuguet me gusta mucho, he leído harto de Claudio Bertoni, un poeta chileno. Me gusta harto la poesía chilena, Rodrigo Lira, Neruda, me encantan. Pero se podría decir, un autor chileno que me guste mucho, que sea como mi favorito, sería Huidobro. Huidobro, impresionante. O sea, entre Huidobro y Neruda prefiero a Huidobro. ¿Qué es lo que te gusta de la literatura? ¿Qué es lo que me gusta de la literatura? ¿Qué lo hace especial? ¿Qué lo hace especial? Podría decir que es como la capacidad de mentir sin hacerle un daño a nadie. Eso es como la literatura, poder mentir. Eso es lo entretenido de la literatura, crear algo, pero es tu creación, pero en el fondo igual es una mentira. Entonces la capacidad de que esa mentira sea socialmente aceptada, me encanta. ¿Con cuáles géneros te gusta trabajar o los que te gusta leer? Me gusta trabajar con la narrativa, me encanta. En general, el género narrativo en sí me gusta trabajarlo mucho. La lírica aparte, como el género lírico, aparte me gusta escribir también microcuentos. Microcuentos también me gusta escribir mucho, pero creo que últimamente, por los temas de liceo, está trabajando harto escribir desde la filosofía. A mí me gusta mucho la filosofía, entonces encuentro que es interesante interpelar de repente los cánones estéticos de los géneros literarios para darse cuenta de que son todos igual entretenidos. ¿Qué te hizo participar en este concurso? ¿Qué me hizo participar en este concurso? La invitación que me hizo la profesora Francia, que fuimos a unas charlas de la Biblioteca de Escolar Futuro y estaba presente el concurso. Entonces yo quise participar en el concurso porque ya venía escribiendo de antes. Y ahí fue como quise participar porque nunca antes había participado en nada. Entonces me pareció una experiencia nueva, innovadora, muy interesante. ¿Estás satisfecho con el logro que obtuviste en este concurso? Creo que un segundo lugar no es, si bien me hubiera gustado tener el primero, pero no es un mal lugar para no haber participado antes. ¿Para ser primera vez? Para ser la primera vez que había participado en un concurso, encuentro que fue un lugar importante y es una publicación, me publicaron en un libro. Entonces yo con eso me voy por pagado. ¿A quién le dedicarías el triunfo? Podría dedicárselo, ya lo había pensado antes, podría dedicárselo a 4 personas. A mi profesora, la profesora Cleia Riquelme de lenguaje, que es una profe que siempre me había apoyado desde antes. De hecho, le regalé una copia del libro porque siempre me ha apoyado. A 2 amigos que son los que me basé para hacer el cuento. Bueno, en el cuento hay 2 personas que son el personaje principal y Miguel y pero la otra niña. Ya, esos 2 personajes están basados, Lucía.
Esos dos personajes están basados en una amiga que se llama Luna y otro amigo que es Alan, que es mi compañero. Y los dos me basé porque había tenido vivencia en las marchas con ellos. Entonces con ellos ya has participado de marcha. Claro, yo con ellos había participado en marchas. Entonces en ellos prácticamente están basados los personajes. Claro, en ellos están basados. O sea, como construcciones en ellos están basados, pero los hechos que ocurrieron son hechos que me ocurrieron a mí. El hecho de haberse perdido, de pegarle a la gente con la bandera, de querer echarse limón en los ojos, son cosas que ya me habían pasado a mí. ¿En qué te inspiraste para crear la historia precisamente? En mis marchas, las marchas que he ido yo, me acuerdo que en la primera marcha no sabía cómo se ocupaba el limón. Entonces yo agarré el limón y le pregunté a mi amigo que estaba al lado qué se hacía con él. Me dijo, no, échatelo en los ojos. Entonces ya me abrí el pajo, me iba a echar, no, para. No se echa el ojo, se chupa. Chuta, en la segunda marcha llegamos a la frutería O'Higgins y me perdí, me metí por un callejón que nada que ver y mis amigos se habían metido por otro. Wow. Entonces me basé en las vivencias que yo había tenido en las marchas y en cómo tú veías el ambiente de marcha, y es entretenido poder recapitular toda la experiencia que había adquirido en las marchas para plasmarlo en el texto. Sí. Entonces la historia está creada más en experiencia que es algo ficticio, podríamos decir. Claro, o sea, toda la realidad es ficticia, pero son vivencias que me pasaron a mí. Entonces como que representar lo que a mí me había pasado en el texto se siente entretenido. Yo nunca te lo había hecho. O sea, psicológicamente sí había puesto mis sentimientos dentro de un texto, pero como empíricamente no. En la historia relatas el hecho sobre la agresión hacia un carabinero y cómo reacciona el agresor en ese momento. Lo hiciste con la intención de reflejar el pensamiento y actuar de los jóvenes en las manifestaciones. Si es así, ¿qué opinas de esto? Y si no, ¿qué te parece? Creo que eso lo puse como... es la parte ficticia del texto. A mí una vez me invitaron a camotear y dije que no quería. Entonces mi amigo dijo, no, yo voy. Entonces ahí me basé y me pregunté ¿qué hubiera pasado si hubiera pasado eso. Entonces me puse en el caso hipotético de que yo le tiro una piedra a un carabinero y no, me lo echo, lo mato. Entonces era como para ponerse en el caso de qué hubiera pasado de una primera vez, de un niño que es primerizo en las marchas y pasa eso. O sea, el niño no iba con la intención de hacerle daño. Entonces creo que es importante pensar de que cuando uno hace eso, no deja de ser persona. Claro, lo hizo sin intención de haberlo matado, no quería hacerle ningún daño a nadie. Entonces es importante ver cómo nosotros, a pesar de que hacemos las cosas, la intención que dan detrás de ellos no nos catalogan como personas. Okay. Saliendo un poco más del tema en profundidad, ¿piensas seguir creando relatos de esta forma a un futuro? Sí, me gustaría seguir escribiendo. De hecho, bueno, como paréntesis, tengo que entregar una tesis de filosofía, entonces mi profe me dijo, no, está muy buena, podí alargarla, podí meterle más, podí pensar en publicarla. Me gustaría. De hecho, sería como una de mis metas a cumplir, no sé, es publicar algo más grande que un texto en una editorial para liceo, para colegio. Pero encuentro que sí me gustaría publicar más, me gustaría seguir escribiendo. ¿Recomendarías participar en estos tipos de concursos? Sí, son entretenidos. Yo aprendí mucho acerca de la edición de los textos. Aprendí demasiado con la profe del equipo, la profe Francia, que cómo se editan los textos y cómo se ve el lenguaje dentro de esto. Entonces con eso corregí muchas faltas de ortografía que comúnmente hacían las pruebas, y es entretenido el proceso de creación, ver cómo tienes un boceto y después termina en la obra que publicaste, y es muy diferente. Entonces encuentro que abrirse a la participación de concursos es súper enriquecedor, súper entretenido. Hablando más de futuro profesionalmente, ¿cuál es tu sueño? Yo me decanto más por la pedagogía, a mí me gustaría ser profesor o de filosofía o de historia, todavía no me decido, pero me gustaría estudiar una de esas dos áreas. Me gusta bastante. ¿Qué tienen de especial, lo que tú quieres hacer?
Por la historia tiene como un valor más social. Yo creo que podemos hacer la historia más entretenida o que la gente se interese más por la historia cuando es el profesor el que va hacia el alumno, cuando vemos la pedagogía de una diferente forma. El caso con la filosofía es diferente. Yo creo que la filosofía me interesa porque yo soy autodidacta con la filosofía. Entonces me gusta mucho la filosofía personalmente. Entonces me gustaría enseñar la filosofía porque es algo que a mí me apasiona, a mí me gusta mucho. En cambio la historia es como para dar como, no sé si decirlo como un servicio social, pero hacerle ver a las generaciones de que sí se puede enseñar la historia y sí se puede ver de una forma entretenida. ¿Tú crees que el ser profesor lo vas a llevar finalmente a cabo? Sí, yo creo que sí. Puedo optar por ser profesor. Sí, yo creo que puedo ser un profesor. Me gustaría.